Muy buenas amigos y amigas de YouTube. En este vídeo vamos a explicar un poco el vocabulario que se utiliza cuando estamos hablando de programación en Java. Lo normal es que si nos metemos en cursos, en documentación, nos empiezan a aparecer pues, vocablos del tipo paquetes, clases, objetos, métodos, propiedades. Entonces, ¿qué son cada una de estas cosas? Bueno, para empezar, Java es un lenguaje de programación orientado a objetos, ¿vale? O sea, el objeto es el elemento con el que nosotros vamos a trabajar, pero esto tiene una jerarquía, unas estructuras superiores y vamos a ver las que son. El conjunto más grande que vamos a utilizar en Java van a ser los paquetes o lo que comúnmente conocemos en programación como librerías. No son más que un conjunto de instrucciones que nos van a permitir utilizar unos tipos de clases que, aunque tratadas individualmente puede que no tengan mucho que ver entre sí, como conjunto sí que tienen algo en común, ya sea por finalidad, por ámbito, por herencia, por lo que sea, ¿vale? Entonces, un paquete en concreto pues nos permitirá utilizar una serie de clases, ¿de acuerdo? De manera que tendremos el programa más ordenado, ¿vale? Porque ya de antemano sabemos qué tipo de clases vamos a utilizar en nuestro programa. Entonces lo primero que hacemos es declarar una serie de paquetes. Luego, ¿qué son las clases? Las clases simplemente reúnen las propiedades y métodos conjuntos que van a tener una serie de objetos, ¿vale? Y los objetos son esos objetos singulares, de los que son esos individuos singulares de los que hemos hablado, que también tendrán sus propias propiedades y métodos, además de las heredadas por la clase, ¿vale? Ya que un objeto tendrá las características de su clase y las suyas propias si se las damos. Dicho esto, evidentemente, si esto es algo nuevo, pues a este punto os habréis enterado de poco. Entonces, voy a aplicar este ejemplo a la vida real para que nos entendamos. Tengo aquí una especie de... no es un programa, porque esto ni compilaría ni haría absolutamente nada, simplemente una estructura de programa, eso sí, para que veáis cómo se declaran cada una de estas estructuras y en qué posición van en nuestro código. Por ejemplo, un paquete, o lo que conocemos normalmente como librería, pues sería esto, java.io. Esta es una librería en concreto que nos permite utilizar las clases que están relacionadas con la utilización de ficheros, ¿de acuerdo? Aquí, en el siguiente escalón, que tenemos las clases, pues por ejemplo, una clase podría ser, si nuestro paquete, por ejemplo, fueran medios de transporte, pues una clase podría ser coche, otra clase podría ser avión, otra clase podría ser tren, ¿vale? Son clases que vistas individualmente no tienen mucho que ver entre sí, no tiene nada que ver un coche con un tren o un avión con un barco, pero tratados en conjunto todos sabemos lo que tienen en común y es que son medios de transporte, ¿vale? Entonces irán dentro del mismo paquete y luego cada clase tendrá sus propiedades y características. En este caso en concreto yo creo una clase que se llama coche, en la que he declarado una serie de propiedades, que son estas que tenemos aquí, que son características comunes dentro de esta clase, el número de puertas que tienen los coches, el número de ruedas que tiene un coche, el número de asientos, el número de marchas, ¿vale? Y luego he declarado una serie de métodos, que es lo que conocemos como acciones o funciones en programación. Los métodos es lo que puede hacer un objeto, ¿vale? Si las propiedades eran las características que este objeto tenía, los métodos son las acciones, ¿vale?, que puede realizar. Como por ejemplo, un coche, por ejemplo, puede arrancar, nos puede mostrar su velocidad, podemos cambiarle la correa, ¿vale? ¿Qué diferencia tenemos, por ejemplo, entre estos tres métodos? Bueno, pues en el primero, esto es un método sin más, simplemente invocaríamos este método, el coche arrancaría y volveríamos al punto de programa en el que estábamos. En la siguiente es lo que conocemos como función. ¿Por qué? Porque mostrar velocidad hace que este método nos devuelva un valor, que es el valor velocidad. Entonces las conocemos como funciones. Nosotros invocamos esta función y esta función nos devuelve un valor, en este caso un tipo int, un entero, que sería la velocidad a la que estamos circulando en ese instante. El siguiente método, cambiar correa, ¿qué particularidad tiene? Bueno, pues que es un método que lo hemos declarado como privado porque aquí los objetos no podrán interactuar, simplemente este método se puede cambiar desde su propia clase, ¿vale? Sin embargo, aquí cada objeto podría variar tanto sus
sus propiedades siempre que sean públicas, como sus métodos y adquirir los suyos propios. Entonces, ya tenemos como paquete, nos hemos imaginado que estamos hablando de medios de transporte. Como clase, nosotros hemos declarado la clase coche, ¿vale?, a la que le hemos dado una serie de propiedades y métodos, y luego podemos crear lo que ya se conocen como objetos, que son lo que nosotros vamos a utilizar, ¿vale? Que sería, por ejemplo, si nosotros arrancamos el main para comenzar la aplicación, podríamos declarar pues objeto coche 1, que sería un tipo de coche, ¿vale? Porque la clase simplemente son el conjunto de características y métodos que van a tener esos coches. Pero en sí no es nada. Sin embargo, aquí ya un objeto declarado sí sería un coche, por ejemplo, como el que nosotros podemos ver en la calle, ¿vale? Pero no hay dos iguales. Entonces, declararíamos un objeto, que sería un coche, podríamos declarar otro, y cada uno de estos tendría los métodos y propiedades de su clase, ¿vale?, porque los adquiriría en el mismo instante en el que se crea, y los suyos propios si los declaramos. Y luego ya pues podríamos utilizarlos, como por ejemplo aquí que he puesto que el primer objeto que he creado, el primer coche que he creado, que es objeto coche 1, como lo he llamado, pues podríamos arrancarlo simplemente escribiendo esta línea de código, ¿vale? ¿Qué estaríamos haciendo? Pues este objeto estaría invocando a un método que ha sido declarado en su clase y que por tanto él también ha adquirido, ¿vale? Así que espero que este vídeo os haya sido útil. Yo tampoco soy un experto en esto, pero bueno, he intentado que os aclaréis de la mejor forma posible, para cuando hablemos de clases, paquetes, métodos, objetos o propiedades, pues sepáis más o menos de qué estamos hablando, ¿vale? Así que like y suscribiros si os ha parecido interesante el vídeo, y nos vemos en el siguiente.